Aquí en Mateo 18, Cristo instruye a los discípulos que si algún hermano le ofende, debería ir al hermano, llamarle la atención, y si el hermano se arrepiente, pide perdón, debería perdonarlo a él. Pedro está escuchando y pensando, y de repente Pedro le hace una pregunta a Cristo: ¿hasta cuántas veces debería perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? En aquel entonces los rabí habían enseñado a los judíos como tradición que era necesario perdonar a otros hasta 3 veces. El hecho de que Pedro pidió a Cristo hasta 7 veces era un intento de Pedro de ser generoso y de poner un límite y preguntar a Cristo: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? A veces la gente nos hace maldad, nos trata mal, nos miente. A veces inclusive algún hermano por ahí nos grita o se enoja o nos trata injustamente. Y nosotros sentimos ese afrenta o ese menosprecio o esa mentira. Y por ahí la tentación es guardar rencor contra esa persona. Por ahí la persona, el hermano o hermana, lo hace varias veces. Y por ahí hace un intento de pedir disculpas o perdón. Y la tentación para el creyente es guardar rencor. ¿Usted guarda rencor contra algún hermano, algún familiar, algún padre, madre, hijo, abuelo, abuela, algún hermano en la iglesia? ¿Usted tiene la tendencia de evitarlo y no querer hablarlo? Cuando aún piensa en su nombre o piensa en su persona, le hace sentir un poco de rechazo, un poco de enojo, frustración. Dios quiere que aprendamos a perdonar a otros y que seamos generosos en nuestro perdón hacia a otros. Pedro intentó ser generoso y dijo hasta 7 veces. Quiso poner un límite. Cuando Cristo le contesta y dice no hasta 7 veces, sino 70 veces 7, Cristo no estaba poniendo un límite. Estaba contestándole de una manera que si realmente uno ama a otros, no va a estar controlando cuántas veces le ha ofendido. 70 veces 7 son 490. ¿Y quién va a decir, bueno, 420, 421? Cristo dijo hasta 490. No, nadie. No, eso no es la idea. Deberíamos perdonar y aprender a perdonar a otros. Y cuando analizamos esta parábola, vemos 3 verdades que nos ayudarían a perdonar a otros generosamente. 3 verdades que nos ayudan a perdonar a otros. Y tenemos que tomar en cuenta estas 3 verdades para perdonar. Primero, acuérdense del perdón que un verdadero hijo de Dios disfruta. Acuérdense del perdón de todos tus pecados. Cuando Él describe el Señor aquí y el siervo que está en deuda con Él, está describiendo una deuda enorme, una deuda incalculable, una deuda con su Señor que jamás podría pagar. Aquí dice en el versículo 24, dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un talento era el equivalente de casi 20 años de trabajo.
20 años de trabajo. O sea que 10,000 talentos representaba más de 200,000 años de deuda. El hecho de querer trabajar y pagarlo es imposible. Sería imposible que él llegara a juntar esa cantidad de plata. Y a propósito, en estas parábolas, Cristo comparte detalles que enfatiza los puntos y las verdades que él está tratando de enfatizar. Y la idea de esta parábola es: este siervo ha sido perdonado de una enorme deuda y que él tendría que estar dispuesto a perdonar a su consiervo de una pequeña deuda, de una deuda ínfima. Los 10,000 talentos representaba más de 200,000 años de trabajo. Ahora, el consiervo, le debía a su consiervo, dice aquí en el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario era el trabajo para un día de trabajo. Entonces era un poquito más de 3 meses de trabajo, 100 denarios. Una deuda bastante alcanzable. Y sin embargo, este consiervo no quiso perdonar a su siervo, su consiervo, de esa deuda. Le pinta un cuadro de una deuda tan grande que es imposible pagar esa deuda. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Porque le rogaba, le pidió que le perdonara de su deuda. Está marcando la gran deuda con la cual Cristo ha perdonado a cada uno de sus hijos su pecado. La deuda que tenemos contra nuestro Dios, los pecados, las ofensas, las injusticias que nosotros hemos hecho contra nuestro Dios, es una deuda incalculable, es impagable, es imposible que alguien pague por esa deuda. Aparte que la deuda, la única manera de pagar la deuda es con nuestra vida, con la justicia de Cristo. Ningún creyente puede pagar su deuda y Cristo le ha perdonado de todos sus pecados, de cada uno de sus pecados, desde su nacimiento hasta su muerte, con simplemente invocar el nombre de Cristo, creyendo en Él como su Salvador personal. Dice en el libro de Efesios, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice lo mismo en el libro de Colosenses. Nosotros como hijos de Dios, si hemos sido salvos por la sangre de Cristo, Él ha entrado en nuestra vida y por su misericordia nos hemos perdonado y limpiado y redimido de la paga de todos nuestros pecados, cada uno de nuestros pecados. La primera verdad que debemos recordar cuando nos toca perdonar a otro es la gran cantidad de pecados que hemos cometido contra Dios y el perdón de nuestros pecados. Pablo escribió a los Efesios en capítulo 4 y les dijo lo siguiente, escuchen, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también
os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios nos ha perdonado en Cristo, deberíamos perdonar a otros. Este consiervo fue perdonado de una deuda grandísima delante de su Señor. Debemos recordar el perdón de todos nuestros pecados. Cuando alguien comete un pecado contra nosotros, no es nada perdonarle los pecados que nos ha hecho en comparación con el perdón de Dios en nuestra vida de todos nuestros pecados. La segunda verdad que debemos recordar, la segunda verdad es que la decisión de perdonar a otros es tuya la decisión y mía. No es imposible, no es algo que no podemos hacer. Noten una frase cuando habla de este siervo en Mateo 18, después de ser perdonado, dice en versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Y qué dice? Mas él no quiso. Fue tan cierta esa respuesta en cuanto a la realidad. No es que el consiervo no pudo perdonarle a él. Al contrario, el consiervo tendría que haber abrazado a su consiervo que estaba arrodillado delante de él pidiendo que por favor que le dé tiempo y que tenga paciencia y que iba a pagar todo. Tendría que haber levantado a este hombre, abrazarlo y decirle, ¿sabe qué? Mi Señor me perdonó de 10,000 talentos de deuda. ¿Cómo no te voy a perdonar por esta deuda tan ínfima que tenés conmigo? Y con gusto y con gozo perdonarle. Pero no, se puso duro. ¿Y por qué no lo perdonó? Porque no quiso perdonarlo. Págame lo que me debes. Estaba pensando en él. Cuando nosotros no perdonamos a otros, ¿por qué no lo perdonamos? Porque no queremos pagarlo. Algunos me han dicho, pastor, pero no puedo perdonarlo. No es que no podemos, es que no queremos perdonarlo. Ahora entiendo que algunos me han presentado, pocos, pero algunos, me han presentado una situación muy, muy fea, muy triste, inclusive que podría ser algo contra algo ilegal, algo muy, muy inmoral, y es muy feo, pero ¿sabe qué? Aún en esos casos podemos perdonarles si nosotros tomamos en cuenta la gran cantidad de pecados y las ofensas que hemos hecho. Algunos me dicen, pero pastor, lo hizo sabiendo que estaba mal. Vamos a ser sinceros, ¿cuántas veces hemos pecado contra nuestro Dios y sabíamos que estaba muy mal lo que nosotros estábamos haciendo? ¿Cuántas veces hemos hecho algo inmoral contra nuestro Dios y contra otros a sabiendas? Estaba muy mal. Y sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay ninguna ofensa, no hay ningún pecado que Dios nos mire y nos dice,
no te puedo perdonar. No, ya cruzaste la línea. Hiciste algo terrible que, ¿cómo te voy a perdonar? ¿Y cuántas veces tenemos que volver a pedir, volver a confesar delante de Dios? Señor, otra vez pequé contra ti haciendo algo terrible y no logro la victoria sobre esta tentación. Y sin embargo, nos dice, venga hijito, yo te perdono. Y nos perdona de toda maldad. Él es fiel. ¿Qué significa eso? Él nunca falla, Él nunca queda corto. Todas las veces que le pedimos perdón, Él siempre nos perdona de nuestra maldad y nuestro pecado. Hermano, no importa cuántas veces nos piden perdón, cuántas veces cometen el pecado contra nosotros, podemos perdonarles. Tenemos que recordar esta segunda verdad. La decisión de perdonar es tuya y es mía. No es imposible. Podemos perdonar. Si no perdonamos es porque no queremos perdonar. Y es nuestra culpa delante de Dios. Usted puede perdonar. Hay cosas y casos muy tristes y muy terribles. Aún hay veces cuando la gente no nos va a perdonar, pero aún en esos momentos podemos perdonar a nuestros enemigos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo en la cruz, ¿qué dijo Él? Padre, perdónales. La gente no estaba pidiendo perdón, al contrario, se estaba burlando de Él. Estaban insultando y menospreciándole a Él. Y aún antes de pedir perdón, Él dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo deberíamos perdonar? Como Cristo nos perdonó a nosotros, como Él perdona a sus enemigos. Perdonarles a otros. Encomendarlos en las manos de Dios. Romanos 12, capítulo 12, habla de las ofensas y de no pagar mal por mal a nadie. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y para procurar lo bueno, cuando alguien nos hace mal, tenemos que perdonarlos para poder hacerlo. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cómo podemos perdonar a alguien que nos hace maldad? A alguien que nos trata con violencia, a alguien que nos roba, a alguien que hace algo que es injusto, encomendándolo en las manos de Dios, dejando que Él tome venganza y nosotros perdonándole al otro, porque en relación con lo que hemos hecho contra Dios, en realidad no es nada en comparación. Y la decisión es nuestra. No es imposible. Y por último, la tercera verdad que debemos recordar es que hay consecuencias si no perdonamos. Si uno dice, no, pastor, no puedo, no quiero, no puedo perdonarlo, hay consecuencias. Cristo advierte a Pedro que hay consecuencias de no perdonar a otros. Miren Mateo 18. En Mateo 18, después de que los consiervos le cuentan al rey el maltrato de este siervo malvado que fue perdonado y no quiso perdonar a otros, el rey lo llama para entrevistarlo a él.
Y versículo 32 dice, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Algunos dirán, pero pastor, ¿qué pasa con esta parábola? Este siervo. ¿Será que Cristo está diciendo que Pedro podría perder su salvación? Después él dice en versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora, en las parábolas, Cristo está enfocado en una verdad. Esta parábola no está hablando de la salvación. Es imposible perder la salvación. Y aun cuando analizamos cuidadosamente las consecuencias de no perdonar a ese consiervo, nos damos cuenta que Él no está hablando de perder la salvación. Cuidado con las parábolas. Porque leyendo la parábola, por ahí uno llega a una conclusión equivocada. ¿Por qué? Porque está interpretando a la parábola a la ligera. Él no está hablando de un castigo futuro por no perdonar a su consiervo. ¿Cuándo es el castigo? Es un castigo inmediato. Lo que Cristo está advirtiendo a Pedro y a sus discípulos es que aquí en la tierra hay consecuencias por no perdonar a su hermano. No está hablando del futuro de su salvación. Él lo entrega a los verdugos. Los verdugos eran los que, entre comillas, preparaban la gente, torturaban a la gente. Y lo que Cristo está diciendo es que hay consecuencias físicas, emocionales, espirituales en la tierra cuando uno no quiere perdonar a su hermano de alguna ofensa. No está hablando del futuro después de pasar de esta vida, sino está hablando de esta vida. Es interesante en versículo 28, cuando habla de este consiervo, este siervo que habla con su consiervo, dice, saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, estaba enloquecido, estaba furioso, lo agarraba a él. El siervo que le debía 10,000 talentos no fue maltratado por su rey. Al contrario, le mostró misericordia. Pero este consiervo estaba enloquecido, estaba dominado por la bronca, por el enojo, y lo agarró y quiso matarlo y ahogarlo a él. Una de las consecuencias aquí en la tierra, cuando un hermano no quiere perdonar a otra persona, es que sufre emocionalmente, sufre una falta de control, sus pensamientos, la bronca, el enojo. Cuando ve al hermano por ahí le sube un poco la presión o le pone muy mal la situación, hay consecuencias emocionales. Se pone nervioso, habla muy fuerte, habla muy mal al otro. Por ahí hay consecuencias físicas, por ahí no puede dormir de noche. ¿Por qué? Solo porque no está perdonando a otro. Y muchas veces
hacemos algo muy grande sobre algo que realmente no es tan grande. Ahora, entiendo que algunos tienen algunos recuerdos de su pasado, de niño, de niña, de adolescente, muy fuerte, pero aún en esos momentos Dios te puede dar la gracia para perdonar a aquel persona, a aquel familiar y estar libre de esa bronca, libre de esa amargura. Hay consecuencias personales, a veces en el matrimonio, a veces en la familia. El hijo le hace una muy mala jugada a sus padres, o el esposo, la esposa, hace algo muy feo, una traición muy fea. Y hay consecuencias porque uno no quiere perdonar a otro. Y termina dividiéndose, separándose, divorciándose. Termina alejándose de su familia, de sus padres. No habla nunca más con ellos. Es muy triste eso. Hay consecuencias por no perdonar a otros. Me encanta la palabra que Dios nos da en el libro de Hebreos. Dice lo siguiente acerca del perdón de Dios. Dice así lo siguiente: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. El Salmo dice, como el este del oeste, los separo de sus pecados. Los entierro como en lo más profundo del mar. El hecho de olvidarse de los pecados, ¿qué significa eso? ¿Significa que hay una especie de amnesia divina? ¿Que Dios se olvida realmente del pecado? Dios es Dios. Dios no puede olvidarse físicamente, digamos espiritualmente, de lo que ha pasado. Él vive en la eternidad, pero lo que sí significa es que Él no va a echar en cara los pecados. Él no va a presentar la deuda que tenemos por haber hecho el pecado. ¿Por qué? Porque fue pagado en la cruz por Cristo y Él se olvida en ese sentido. Quizás todos hemos pasado un momento triste cuando hemos pedido perdón a alguien de algún pecado y nos dijo que nos perdonó, pero de repente en otra oportunidad nos trajo a la memoria o nos acordó de ese pecado y uno dice, pero pensaba que me perdonaste de ese pecado. Bueno, te perdono, pero no me olvido, dicen. Eso es una contradicción. Si uno perdona, se olvida del pecado. Y eso es lo que significa. Cristo jamás va a echar en cara tu pecado porque Él te ha perdonado por toda la eternidad. Y así Dios quiere que perdonemos los unos a los otros. Si nosotros no perdonamos a otros, hay consecuencias espirituales. Interrumpe nuestra comunión con Dios. Dice en los evangelios, Cristo dijo, si no perdonas a tu hermano sus pecados, mi Padre tampoco te va a perdonar a vos. ¿En qué sentido? En el sentido de la comunión. Porque la falta de perdonar, el pecado interrumpe nuestra comunión. No podemos estar en comunión con Dios el Padre si odiamos o tenemos bronca o estamos sin perdonar a uno de la familia, nuestro Padre Celestial. Hay tres verdades que tenemos que recordar cuando alguien nos hace algo que está mal. Y sabemos que debemos perdonarles. Por ahí nos piden perdón. Y nos cuesta perdonarles. Tenemos que recordar la gran deuda
que Dios nos ha perdonado. Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados y es mucho mayor la ofensa nuestra contra Dios que la ofensa de ese hermano, ese familiar o de ese vecino o de ese hermano en la iglesia nos ha hecho contra nosotros. Debemos recordar el perdón de todos nuestros pecados. Debemos recordar que la decisión es nuestra de perdonar o no. No es imposible, es posible. Con la gracia de Dios, con el poder de Dios, es posible. Y debemos recordar que hay consecuencias si rehusamos por rebeldía, por orgullo, por egoísmo. Si rehusamos perdonar a otros, hay consecuencias emocionales, consecuencias físicas y hay consecuencias espirituales en nuestra comunión con nuestro Dios. Hay alguien que te ha hecho algo muy feo, alguien que ha hecho algo que está mal y te cuesta largarlo, te cuesta soltarlo. Esa es la idea de perdonar, soltarlo y entregarlo a Dios y decir: Señor, no voy a guardar más rencor, no voy a guardar más una mala actitud, voy a tratarlo como si nunca lo hubiera hecho. Eso es el verdadero perdonar delante de Dios. Recordemos estas tres verdades y Dios nos va a librar de la tortura que nos puede traer la falta de perdón. Vamos a estar libres, vamos a estar contentos, vamos a estar en comunión, vamos a ver el poder de Dios obrando en nuestra vida. Que Dios nos ayude a perdonar a otros. Si sos hijo de Dios, este mensaje tiene sentido y uno se da cuenta dentro de ti, el Espíritu Santo está diciéndote: tiene razón, hay que perdonar. Es lo que dice la palabra de Dios y uno debería hacerlo. Si alguien está sentado aquí escuchando el mensaje, qué locura, no, ¿qué le voy a perdonar? No tengo ganas, no voy a perdonar lo que me ha hecho. Es muy probable que siente así porque no es un verdadero hijo de Dios. No puede perdonar, no quiere perdonar a otros si no es un verdadero hijo de Dios. Va a ser muy selectivo en su perdón. No, este lo puedo perdonar, este no, nunca lo voy a perdonar. Si no es un verdadero hijo de Dios. Y necesitas el perdón de Dios para poder estar con Dios en una relación con Dios. Vamos a orar a Él. Padre Celestial,